Saludos amigos, bienvenidos a su canal Verdades de Esperanza. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes para dar inicio a esta interesante serie titulada Conociendo el Tiempo. Es nuestro propósito que a través de esta serie seamos llenos de esperanza, de confianza en el futuro y por supuesto de paz y de bienestar. Lo hago con mucho placer, lo hago con mucho cariño para cada uno de ustedes y también lo hago con agradecimiento a Dios porque en unos días de esta semana, cuando se esté transmitiendo esta serie, nosotros seremos bendecidos por nuestro Dios con un año más de vida. Y damos gracias a Dios de manera muy especial por su compañía permanente, y no solo durante esta pandemia, sino a lo largo de nuestra vida. Eso no significa que no hemos tenido dificultades y problemas, sino por el contrario, que en esas situaciones difíciles Dios ha estado con nosotros, a nuestro lado y también cargándonos en sus brazos cuando lo hemos necesitado de manera mucho más especial. Así que esperamos que esta semana sea de alegría, de felicidad para usted, así como para mí. Bien, saben, en el año 1997 en el mundo cinematográfico ocurrió un acontecimiento extraordinario. Una gran película del gran director James Cameron obtuvo 14 nominaciones al Oscar y obtuvo 11 de esas 14 nominaciones, es decir, obtuvo 11 premios. Y esa película se ha constituido pues en un ícono de la cinematografía. Me refiero a la afamada película Titanic. Seguramente usted la ha visto media docena de veces, por decir poco, ¿verdad? Porque es una película extraordinaria. Pero saben, detrás de esa gran cinta hay una historia muy dramática y además pienso que triste. Triste por los acontecimientos en que se dan todas las circunstancias y el desenlace mismo de esta historia. El Titanic era una obra de ingeniería monumental, medía 900 pies y tenía 16 cámaras, de tal manera que si ocurría un accidente, ocurría un siniestro y 4 de esas cámaras llegaban a inundarse, el Titanic todavía podía continuar navegando, podía continuar flotando. Era una obra extraordinaria a tal punto que antes de su partida el capitán de este navío dijo: ni siquiera Dios podrá hundirlo. Sin embargo, el desenlace, ustedes conocen la historia, fue totalmente distinto. Yo quiero hacer un breve recorrido en esa historia. El 14 de abril del año 1912, en medio de una noche estrellada, una noche fría, pero una noche hermosa al mismo tiempo, ocurrió aquel siniestro. Mientras el barco se movía por las aguas tranquilas del Atlántico Norte, llegaron algunas señales, algunas informaciones de otros buques que indicaban que el camino estaba atestado de témpanos. Sin embargo, probablemente en medio de la soberbia o tal vez de la confianza de aquella obra de ingeniería tan monumental, el capitán decidió no bajar la velocidad y el barco continuó su curso al mismo ritmo. Sin embargo, cerca de la medianoche, una hora antes de la medianoche, cuando ya algunas personas habían ido a descansar a sus camarotes, a sus habitaciones, cuando todavía un grupo importante de pasajeros disfrutaba en el restaurante con una linda orquesta, una deliciosa cena, el Titanic chocó contra un témpano de hielo. Y lamentablemente no fueron 4, sino 5 de aquellas 16 cámaras que se inundaron completamente de las frías aguas del océano Atlántico. Y lamentablemente en menos de 2 o 3 horas ya el Titanic se estaba hundiendo. Y cuando amaneció, lamentablemente más de 2/3 de las 2.223 personas que viajaban en ese barco había perecido. ¿Qué fue lo que ocurrió aquella trágica noche? ¿Será que la tripulación, a pesar de que recibieron las señales, no prestaron atención porque se confiaron demasiado en la capacidad del barco? ¿Será que estaban tan cansados, tan somnolientos por la hora, que no prestaron real atención a lo que estaba ocurriendo? Bueno, eso no lo sabemos y probablemente solamente en la eternidad descubriremos qué fue lo que pasó. Pero lo que sí te puedo decir con seguridad es que muchas personas fueron totalmente sorprendidas con aquel accidente. Nadie se lo esperaba, era el barco que no se podía hundir, porque estaba construido de una manera fantástica. Sin embargo, aquella noche se hundió. Y muchas personas murieron perdiendo su vida, perdiendo sus esperanzas, sus expectativas que los habían hecho, ¿verdad?, iniciar ese viaje
hacia Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sabes? Nosotros también estamos en una condición parecida. En este momento la humanidad está recibiendo un conjunto de señales que le indican que algo grande, que algo importante está por ocurrir en la vida de los seres humanos, en la historia de este mundo. Pero al mismo tiempo pareciera que muchos no estamos prestando la debida atención a esas señales que la podemos ver en distintos aspectos de la vida y que en esta semana yo deseo me permitas, me des la oportunidad de mostrártelas. Y precisamente hoy iniciamos esta serie porque creemos que es importante que tú conozcas la información que queremos presentarte. Consideramos que es importante que cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, sepamos lo que está ocurriendo y cómo debemos prepararnos. Porque sería injusto que teniendo información, teniendo el conocimiento, no informemos de lo que está por ocurrir y muchos seamos sorprendidos con una tragedia. La gran cita, el gran acontecimiento final de la historia está por acontecer. Por eso, en esta ocasión, en esta primera presentación de esta serie, Conociendo el Tiempo, yo quiero decirte que es posible estar preparados, que es posible, aún en este momento de crisis, vivir con tranquilidad, con esperanza y diría con toda seguridad, con felicidad, a pesar de la situación en que estamos viviendo. Por eso yo quiero en este momento dirigirme a la palabra de Dios, la Santa Biblia, y a través de sus páginas descubrir algunos elementos importantes que nos permitan establecer, yo diría, una especie de plataforma de información bíblica para avanzar entonces a ver los acontecimientos que estamos viendo a nuestro alrededor, que estamos viendo en nuestra sociedad nacional e internacional y qué significan en ese viaje que como el Titanic nuestra sociedad, nuestro mundo está llevando a cabo. Y en ese conjunto de información yo quiero decirte que creo, y por eso estoy hablándote en esta ocasión, que la Santa Biblia es la palabra de Dios revelada a los seres humanos. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque la Biblia, que nos revela el gran amor de Dios, nos demuestra también y nos presenta la verdad de su surgimiento y de sus palabras. Quiero invitarte a ver el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Escucha bien, la palabra de Dios ha sido dada por Él para los seres humanos, ha sido inspirada por Dios. Y San Pedro, en su segunda carta, segunda de Pedro, 1:21 nos dice que nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres, siendo inspirados por Dios, escribieron la santa palabra de Dios. Entonces podemos ver en estos dos textos que la palabra de Dios ha venido por la voluntad de Dios y no por la voluntad del ser humano, y que contiene el mensaje de Dios para nosotros. El libro de Salmos, en el Salmo 119-105, compara la palabra de Dios, la Santa Biblia, con una lámpara. El texto dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, compara la Biblia como, podríamos mencionar, un foco de mano, un flashlight, ¿verdad?, que llamamos, que nos alumbra la senda en medio de la oscuridad, que nos ilumina el camino para tomar decisiones correctas, para que no nos equivoquemos, para que no violemos las leyes, para que caminemos con rectitud, y eso por supuesto va a traer a nuestra vida paz, tranquilidad y seguridad. Al mismo tiempo, la palabra de Dios nos señala en Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y sí, en efecto, las Escrituras se escribieron mucho antes de que usted y yo naciéramos, antes de que usted y yo llegáramos a esta tierra. Pero se escribieron pensando en nosotros. Antes de que usted naciera, esas palabras estaban preparadas para que usted y yo tuviésemos una vida plena, para que la palabra de Dios nos enseñara, pero que también que a través del estudio de ella, usted y yo no solamente tengamos consolación ante las dificultades y los problemas, sino que también tengamos esperanza en este mundo donde lo más constante y lo más permanente realmente es la incertidumbre, es el desconocimiento. Y si no, analiza en este momento, ¿qué pasará dentro de un mes? ¿Cómo estaremos dentro de 15 días? Bueno, eso no lo sabemos. Tenemos incertidumbre, pero la palabra de Dios nos dice que ella fue escrita para que usted y yo vivamos con esperanza. También quiero referirme a un texto muy conocido, Juan 5:39. Allí el apóstol Juan
uno de los discípulos muy cercanos a Jesucristo, escribió: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo escribió Juan, por supuesto, de Cristo. La palabra de Dios da testimonio de Cristo Jesús, pero también se nos aconseja en ese mismo texto que debemos escudriñarla. Mire, que no es una lectura superficial, debemos escudriñarla de tal manera que obtengamos el conocimiento que nos da la vida eterna, que es el conocimiento acerca de Cristo Jesús, que es nuestro mejor amigo y nuestro Salvador. Es decir, apreciado amigo, la palabra de Dios, la Santa Biblia, que va a ser nuestro libro de texto durante esta semana, durante esta serie, Conociendo el Tiempo, es la palabra de Dios, ha sido inspirada por Él y ha sido dada para nuestra enseñanza, para que caminemos confiados y con la garantía de que Dios está a nuestro lado. Esto nos lleva a un segundo elemento que, como les decía, va a ser parte de esa plataforma de estudio y análisis esta semana. Y ese segundo elemento que debemos tener muy claro y muy presente es que la tristeza, el sufrimiento, los dolores humanos, las angustias, las injusticias, las inequidades no son obra de Dios, no son obra de nuestro Padre Celestial. Lamentablemente hay muchas personas que piensan que Dios es un Dios injusto, que está pendiente en la conducta de los seres humanos para ver cuándo nos equivocamos para castigarnos. No, querido amigo, realmente, como vimos, la esencia de Dios es amor, y Dios lo que desea para nosotros es nuestro bienestar y nuestra felicidad. De hecho, el rey David, muy conocido por sus salmos, en el Salmo 86, versículo 5, describe a Dios como un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Sin embargo, y por el contrario, el libro de 1 de Pedro 5:8 nos dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No sé si has visto en alguna ocasión, seguramente que sí, en National Geographic, algún programa sobre los grandes depredadores. He visto allí a leones, a guepardos y otros grandes felinos y otros animales también como serpientes. Acechan y acechan a su presa hasta que encuentran el momento oportuno y la capturan. Por supuesto, nada bien para la presa, ¿verdad? Y así mismo anda el diablo, y él lo hace a través de la enfermedad, de las injusticias, de las inequidades, de las inundaciones cuando ocurren, de la pobreza. Anda buscando a quién devorar, a quién desanimar, a quién deprimir, de tal manera que seamos una presa fácil y nos veamos alejados de ese Dios que es todo amor y bondad para cada uno de nosotros. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, dice de la siguiente manera: y fue lanzado fuera el dragón, la gran serpiente, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a los moradores del mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La palabra de Dios nos cuenta, nos dice que el diablo fue lanzado a esta tierra y es el que ha causado las desdichas humanas, el dolor, la tristeza. Anda engañando a los seres humanos. Ahora tú te podrás preguntar, bueno, entonces tal vez Dios no es el causante, pero si Dios creó al diablo, ¿será que Dios creó al diablo y que a fin de cuentas, por la ley de causalidad, es Dios el culpable de todo? Bueno, quiero decirte que en el libro de Ezequiel encontramos la respuesta a esa pregunta. Ezequiel 28, 14 al 17 dice de la siguiente manera: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, es decir, de tus engaños y de tus calumnias, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Lo que nos dice la palabra de Dios aquí es que Dios había creado a un querubín protector. Lo había creado como al resto de los ángeles y como a Adán y a Eva y a ti y a mí, con la capacidad de decidir, de tomar elecciones entre varias opciones. Y todo nos indica, de acuerdo a la palabra de Dios, que Satanás prefirió rebelarse contra Dios. Bueno, en realidad no Satanás, Lucero, el querubín protector, decidió rebelarse contra Dios y tomar su propio camino. Un camino contrario al de la voluntad de Dios y contrario a todo aquel que busca el camino de Dios.
y desde el cielo empezó a calumniar a Dios hasta que no se halló lugar en el santo monte de Dios en el cielo, y fue arrojado entonces a la tierra. Eso es lo que nos cuenta la palabra de Dios. Nos describe cómo este ángel, que era perfecto, se rebeló y fue entonces arrojado a la tierra. Entonces, al venir Satanás a este planeta Tierra, donde solamente estaba Adán y Eva, entonces tomó él, en venganza, ¿verdad?, y siguiendo su plan de rebelión contra Dios, la firme determinación de alejar al ser humano de su Padre Dios, de su Creador. Y finalmente, y lamentablemente para cada uno de nosotros, Satanás logró su propósito cuando logró que Adán y Eva desobedecieran al mandamiento que Dios les había dado. Dios les había dicho: del árbol que está en medio del huerto, de su fruto no comeréis. Lamentablemente, el ser humano, siguiendo la voz de Satanás, extendió su mano, tomó el fruto y comió, desobedeciendo la palabra de Dios. En ese momento, lamentablemente, se rompió esa relación perfecta que había entre Dios y el ser humano. Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén y empezaron una vida llena, sí, de alegría y felicidad, porque Dios seguía amando al ser humano, pero sometido al dominio de Satanás. Entró la muerte, entró la enfermedad, la tristeza, la deslealtad, la desunión familiar y todas las cosas negativas que encontramos en la vida del ser humano. Esto nos lleva al tercer elemento de nuestra plataforma de estudio para esta semana. Este tercer elemento tiene que ver con la condición precaria del ser humano. Luego de la caída del ser humano, el pecado entró a todos los hombres y por lo tanto la muerte. El apóstol San Pablo, en uno de sus libros, el libro de los Romanos, lo describe de una manera muy clara, pero también muy triste para nosotros. Voy a referirme a Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, escucha amigo, por cuanto todos, es decir, todos los seres humanos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 en su primera parte nos dice: porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, solamente, hay muchos textos más, vamos a ver un par más, pero solamente con estos dos podemos hacer una conclusión, y es que si todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios y todos los seres humanos pecaron, y usted y yo somos seres humanos, entonces la consecuencia, como lo plantea Romanos 6:23, es que tanto usted como yo estamos condenados a la muerte eterna. Romanos lo dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Usted puede buscarlo en Romanos 6:23 y esa es la respuesta que nos va a dar la palabra de Dios. El hombre, el ser humano, quedó inmerso en una situación de la cual él no podía salir por sus propios medios. Bien, hasta este momento hemos visto tres importantes elementos. Número uno, que la palabra de Dios es la voluntad de Él revelada a los seres humanos a través de su Santa Biblia. En segundo lugar, que Dios es un Dios de amor. Dios no es el causante del pecado, ni del sufrimiento, ni de las tristezas humanas. Lo es Satanás, su adversario y el adversario de los seres humanos. Y en tercer lugar, vimos que una vez que el ser humano defraudó a Dios, violó la ley de Dios, quedó en una condición muy triste, una condición de muerte eterna, porque la paga del pecado es la muerte y el hombre pecó. Y saben, este tercer elemento, que es una gran verdad, una gran y triste realidad, es confirmada también por el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y mira, Jeremías 2:22 también nos plantea una realidad muy triste, y yo quiero buscarle en la palabra de Dios también, como hemos hecho con el resto de los versículos. Les recomiendo que usted tenga su Biblia a mano, porque Jeremías 2:22 nos revela una situación interesante, y es que usted y yo no podemos resolver el problema del pecado. Jeremías 2:22 nos dice de la siguiente manera: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de ti, dijo Jehová el Señor. Cuando el profeta aquí dice aunque te laves con lejía, él está diciendo: aunque hagas todas las obras y utilices cualquier mecanismo humano
para librarte del pecado, eso te es imposible. Porque aunque te laves con lejía, tu pecado, dice Jehová o dice Dios, permanece delante de mí. Entonces vemos aquí que la condición del ser humano es lamentable y triste. El pecado entró a todos los hombres y con ello la muerte. Y lamentablemente por nosotros mismos no podemos librarnos del pecado. La caída del ser humano significó la entrada del dolor, del sufrimiento y de la muerte en la vida del ser humano. Pero saben, aquí entra tal vez el elemento más importante de esto que te quiero mostrar como plataforma para esta semana, el cuarto elemento. Y ese elemento, esa información, es que tú y yo no estamos solos en esta situación que para el ser humano es desesperada. Porque Dios ideó un plan para la salvación eterna, ideó un plan para que usted y yo tengamos acceso nuevamente a una comunión muy estrecha y permanente con nuestro Padre Celestial, pero que también podamos vencer al imperio de la muerte como lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. La palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 19 versículo 10 nos define la misión del Hijo de Dios. De hecho, fue el mismo Jesús en este versículo, Juan 19:10, el que define su misión cuando vino a esta tierra. Él dice, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, vine, dijo Jesús, a buscar al ser humano que se había perdido. Vine a buscar al ser humano que le había dado la espalda a Dios, que estaba perdido en sus pecados, en sus tristezas y en sus dolores. Juan 3:16 describe también de una manera fenomenal, extraordinaria, ese plan de Dios. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo, tal vez uno de los más conocidos y más hermosos de la palabra de Dios, describe ese plan de la salvación. Dios decidió, por amor al ser humano, enviar a su Hijo para que, viniendo a esta tierra, y mira qué interesante esto, Jesús era el jefe de las huestes angelicales, era el comandante en jefe, era el Hijo del Padre, el que se sienta a la diestra del Padre, donde todos los ángeles le sirven, pero Él decidió dejar las riquezas del cielo, la opulencia del cielo, y vino a esta tierra a nacer, y lo hizo en el seno de una familia muy humilde. No tuvo la oportunidad de nacer en un hospital, sino que nació en un establo, en un corral de animales. Vivió una vida muy sencilla y laboriosa como carpintero. Luego, cuando inició su ministerio, en medio de la pobreza, empezó a sanar, a curar, a traer alegría y felicidad, y nos dio ejemplo de cómo debemos vivir. Y finalmente su ministerio termina cuando en la cruz del Calvario entrega su vida para el perdón de los pecados de cada uno de los seres humanos. Sí, querido amigo, Jesús aseguró la salvación y la vida eterna para cada uno de nosotros. 1 Corintios 15, 20 y 21 nos dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, cuando Jesús resucitó de los muertos, le dio el golpe prácticamente final al imperio de la muerte. Si hay algo que la gente dice, bueno, lo único que no tiene solución es la muerte. Bueno, en esta tarde, en esta ocasión, yo te tengo la buena noticia. Sí hay solución para la muerte, porque Jesús venció el imperio de la muerte. Jesús resucitó, fue, dice la palabra de Dios, primicia entre los que durmieron, es decir, entre los que murieron, fue de los primeros que resucitó. Y al vencer el imperio de la muerte, lo hizo no solamente por Él al resucitar, sino que lo hace también por cada uno de nosotros. Entonces, como vemos y como lo dice Juan 3:16, Jesús ejecutó ese plan para que usted y yo tuviésemos la posibilidad de tener la salvación y la vida eterna. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, creyendo en ese sacrificio expiatorio, en ese sacrificio donde Cristo muere por causa o en justificación de los que debían morir. Y Juan 3:16 nos dice que si nosotros creemos en ese sacrificio, tendremos acceso a la vida eterna. Te lo digo nuevamente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, escucha bien, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto implica varias cosas. Implica que nosotros debemos acercarnos a Dios
con arrepentimiento y con tristeza por nuestros pecados. Así nos lo recomienda la palabra de Dios. En una ocasión, cuando Pablo estuvo preso, eso está en el libro de Hechos, y aquí vas a encontrar, aquí en la pantalla vas a encontrar la referencia. Esta es la historia del carcelero de Filipos. Aquel hombre cuidaba a los presos, de que estuvieran allí bien resguardados para su juicio y para su condena. Y hubo un terremoto y aquel hombre pensó que todos los que estaban presos se habían escapado porque toda la prisión se abrió. Y luego Pablo le dice, porque el hombre se iba a matar, Pablo le dice, oye, no te mates, estamos todos aquí. Y cuando él ve esa bondad y de aquellos hombres que predicaban el Evangelio de Cristo, él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo entonces le responde, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo mismo que nosotros debemos hacer, creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados, por supuesto con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, tomar la firme determinación de no volver a cometerlos y vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la santa palabra de nuestro Dios. Pero sabes, el sacrificio, o el plan más bien, el plan de la salvación no terminó solamente con la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Quiero llevarte al quinto y último elemento de esta plataforma muy fuerte para el estudio de esta semana, conociendo el tiempo. Y ese último elemento tiene que ver no solamente con la resurrección de Cristo Jesús, sino con lo que Él prometió cuando resucitó. Y quiero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 1. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Te invito a que busques en tu Biblia el libro de Hechos, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 4 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y estando juntos, esto fue después de la crucifixión y la resurrección de Cristo, y estando juntos les mandó, es decir, a sus discípulos, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido, dice el versículo 6, preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el versículo 9 nos dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es decir, después de esta reunión con sus apóstoles, Jesús subió al cielo. Es decir, después de la resurrección y estar, como lo relata la palabra de Dios, 40 días con sus discípulos, Él finalmente sube al cielo y vuelve a su Padre. Y el versículo 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, es decir, viendo a Jesús que ascendía, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Fíjense qué promesa tan maravillosa, y ese es el quinto elemento de los cuales yo te quería hablar en esta ocasión y que he dicho que constituye la plataforma para el estudio de esta semana. Jesús, apreciado amigo, ha prometido volver a esta tierra. No solo lo dice el libro de Hechos, lo dice Juan 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, si creéis en Dios, creed también en mí, dijo Jesús. Él dijo también allí en el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si yo me fuere al cielo y os prepararé el lugar, Él entonces prometió, vendré otra vez. Y la gran promesa del segundo advenimiento, del segundo regreso de Cristo Jesús, se confirma en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, o versículo 21 del 1 al 4, para ser más exacto, donde dice la palabra de Dios que Jesús establecerá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y hay un par de versículos allí que vale la pena revisar y lo vamos a hacer en la semana, pero yo quiero referirme al número 4, donde dice que cuando Jesús establezca su reino en las mansiones celestiales, dice que no habrá más lágrima, ni dolor, ni clamor, ni habrá muerte, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, todo esto que nosotros estamos viendo hoy, donde hay tristeza, muerte, injusticias,
desaparecerá completamente, porque Dios, a través de Cristo Jesús, habrá establecido un nuevo mundo de paz, de alegría y de felicidad, pero será para aquellos que decidieron creer en el sacrificio de Cristo Jesús. Sí, apreciado amigo y amiga, Jesús prometió volver a esta tierra nuevamente. Y así como nosotros celebramos la Navidad porque creemos que su palabra dice que Él nació allá en Belén, puede usted estar seguro que las profecías que anuncian que Jesús va a venir por segunda vez, que están en la misma Biblia, donde se habla del nacimiento, también se habla de la segunda venida, Él la cumplirá en el momento oportuno. Ahora, usted puede preguntarse, bueno, ¿y cuándo será ese acontecimiento? ¿Cuándo será que Jesús vendrá a la tierra por segunda vez? Bueno, precisamente en esta semana nosotros vamos a estar estudiando con usted esos acontecimientos y otros elementos importantes acerca no solamente del regreso de Jesús, sino de cómo Él quiere que nosotros nos preparemos. Y yo quiero que esta semana usted venga, se conecte a este canal todos los días a la misma hora y juntos estudiemos la palabra de Dios y veamos que los acontecimientos que están ocurriendo tienen algo que decirle a usted, tienen algo que decirme a mí. Y podemos estar seguros y vivir con alegría que hoy nosotros podemos tener a Cristo Jesús como nuestro amigo, pero muy pronto lo vamos a tener también como nuestro compañero de caminata en el reino de los cielos. Vamos a estar juntos con Él. Y yo quiero que, a diferencia de las personas que iban en el Titanic, usted y yo no seamos sorprendidos con este gran acontecimiento que es la segunda venida de Cristo Jesús. Por eso yo le invito que mañana usted se conecte a este canal a la misma hora, seguramente va a recibir el enlace para que juntos descubramos en una segunda ocasión de esta serie, descubramos cuán cerca o cuán lejos, mañana lo veremos, está ese cumplimiento de la gran promesa de Cristo Jesús de que Él vendría a esta tierra por segunda vez. Así que yo le invito a que usted se una, que se suscriba a este canal para que reciba las notificaciones y que juntos mañana estudiemos también a la luz de la palabra de Dios los acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor y tengamos entonces un mapa completo que nos indica y que sepamos precisamente cuán cerca está la venida de Cristo Jesús. Yo deseo que Dios le bendiga, que lo bendiga a usted y a su familia y nos vemos mañana.